Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Retomamos en el programa de hoy una de las secciones que más os gustan, las legiones romanas. Bueno, imaginamos que para algunos no será su sección predilecta, y más teniendo en cuenta la cantidad de novedades que tenemos esta temporada. Pero sabemos que hay muchos oyentes de la facción prorromana de Cliófilos que están encantados con ella. Y es por eso que queremos mantenernos fieles a ellos para que sepan que no nos hemos olvidado ni los enviamos al ostracismo. Esta saga de repaso por la historia de todas las unidades que compusieron la maquinaria bélica más potente del mundo antiguo va dedicada a esos nostálgicos de Roma y a su lealtad. Pero para que esta sección esté completa, necesitamos la presencia de nuestro gran centurión, Arnau Lario. Creo que ya lo tengo por aquí, estoy escuchando sus Caligae ya resonando en el pasillo, o sea que, ¿qué tal, Centurio? ¿Volvemos al frente de batalla de una vez? Hombre, eso parece. En realidad nunca hay descanso para las águilas. Siempre pendientes de que todos los frentes que tenemos abiertos y cada vez más. Pero bueno, es lo que tiene gestionar un imperio tan grande como el nuestro, ¿no? Pues sí, no todo va a ser bueno. En fin, explícanos de qué legiones vamos a hablar en esta entrega. Bueno, pues en este programa vamos avanzando ya en los números y hoy le toca el turno a la legión 11ª Claudia Pia Fidelis y a la 12 Fulminata, que como veréis vienen cargaditas de historia. Bueno, pues una vez sabéis ya el contenido, pues no nos queda más que, no hacer esperar más a nuestros leales oyentes, así que empezamos como siempre, y como vamos a hablar de guerra y de Roma, calzaos las Caligae y acompañadnos. Empezaremos pues por la legión con el numeral 11, que, como habéis podido deducir en la presentación, viene cargada de epítetos. Pero vayamos a los orígenes, como siempre. Y es que ya tenemos noticias de esta legión en tiempos del insigne Julio César, ya que se dice que fue una de las legiones que creó para llevarse a las guerras de las Galias, como muchas otras de las que ya hemos hablado anteriormente y de las que hablaremos. Suele darse como válida la fecha del año 58 a.C., como un momento de su creación, y de hecho se dice que la zona en la que se reclutaron sus hombres era la misma Galia, pero la Cisalpina. El emblema que se le atribuye es el tridente o también los rayos de Neptuno, aunque hay otras opciones. Sabemos que sirvió bajo las órdenes de César y jugó un papel destacado en las batallas de Sabis y de Alesia, dos de los enfrentamientos más duros que tuvieron lugar en esa campaña. En el conflicto posterior entre César y Pompeyo, la legión se mantuvo fiel a su general y participó también en las batallas de Dyrrachium y Farsalia. Sí, como veis, una legión que estuvo bastante activa en esos primeros años desde su creación, ¿no? En el año 45 a.C., la legión fue disuelta y los veteranos se jubilaron, se les concedieron sus tierras correspondientes en la ciudad de Bovianum Undecumanorum, lo que es lo mismo Bovianum de los miembros de la undécima. Lo hemos dicho en latín, lo he tratado de decir en latín con más dificultad que en otros casos, pero bueno, que sepáis que la colonia iba relacionada estrechamente con el numeral de esa legión. Sabemos que tras la muerte de Julio César, el año 42 a.C., la legión fue rearmada y participó en la guerra contra los asesinos de este, integrándose en el ejército de Octaviano. Le fue leal en Filipos y en el asedio de Perusia. O sea, 42, recordad que Julio César murió en el 44, pues en el 42 tuvo lugar la batalla de Filipos y posteriormente el asedio de Perusia, y también participó junto a él en la posterior guerra que se libró, en este caso Octaviano, contra Marco Antonio, en esa subsiguiente guerra civil, después de aquel triunvirato un poco fallido, ¿no? Tras la victoria definitiva de Octaviano en Actium, recordad en el año 31 a.C., hay evidencias epigráficas de la participación de la undécima. La legión fue transferida, después de esta guerra, a la región de los Balcanes, donde sirvió durante la guerra de Panonia. Después del desastre de Teutoburgo, la legión fue enviada a Dalmacia, donde estableció su acuartelamiento en Burnum, en la actual Kistange, que está ubicada en la región o en el país actual de Croacia. Sabemos también que un destacamento de la legión estuvo acantonado en Tilurium, en Gardun, también Croacia. Otra de las regiones más, sería un campamento o otra base avanzada en el mismo territorio. En el 42 de nuestra era tuvo lugar un intento de alzamiento del gobernador de la Dalmacia, que se llamaba Lucio Arruncio Camilio Scriboniano, en el que buscó dar un golpe de estado contra el entonces emperador Claudio.
Inicialmente la Legión X se mostró de acuerdo con el gobernador, aunque en el último momento algunos hombres de la Legión, acompañados de otros de la Séptima, con la cual compartía acuartelamiento, acabaron con la vida de Scriboniano y de los oficiales que le apoyaron, acabando de esa manera con la revuelta antes siquiera que tuviera lugar. Fue en ese momento cuando el emperador Claudio les otorgó a ambas legiones los epítetos de Claudia en su honor y los de Pia y Fidelis, es decir, leal y patriótica. Desde entonces la 11 sería conocida como la 11 Claudia. Pasamos a hablar del papel de esta legión en el convulso periodo del año de los 4 emperadores, momento del que hemos hablado muchísimo ya en este programa, básicamente porque fue uno de los periodos más críticos de la historia del imperio y en el que participaron muchísimas legiones, por no decir casi todas las que estaban disponibles. En primera instancia, la 11ª juró lealtad a Otón y se puso en camino desde su base de Burnham para socorrer a su candidato al trono. Pero, por avatares del destino, de los dioses, quién sabe lo que sucedería, llegaron demasiado tarde, ya que Otón fue asesinado y ya había un nuevo candidato a la púrpura, Vitelio, que ya había ocupado incluso el trono imperial, ¿no? Obviamente no les quedó más remedio que regresar a su base y desde allí juraron lealtad al otro candidato que quedaba, al subsiguiente, al que vendría después de toda esta pequeña trifulca, que sería Vespasiano, como ya sabéis todos. Este debía ser el que se enfrentaría a Vitelio, por tanto Vitelio había asesinado a Otón, que era su primer candidato, pues la 11ª no le quedó más que jurar lealtad al que en teoría debería vengar la afrenta, que sería en este caso Vespasiano. Aunque llegado el momento de combatir, también sabemos que la 11ª vaciló ligeramente y no se encaminó hacia Italia en un primer momento. Oye, que no llega ni a una. Sí, no, llegaba tarde a todo. A última hora se pusieron en marcha, eso sí, pero cuando llegaron la batalla ya estaba prácticamente sentenciada y la guerra también. Marco Antonio Primo y su ejército, del cual ya hemos hablado, ya habían derrotado a Vitelio en Bedriacum y Cremona, aunque no por ello se mantuvieron al margen. Se unieron al ejército vencedor y marcharon con ellos hasta Roma, donde Vitelio acabó muriendo y Vespasiano fue elevado a la púrpura. Pero bueno, ya lo dicen, ¿no? Más vale tarde que nunca. Hay que estar ahí, ¿no? Seguro. Hay que estar ahí, ¿no, Arnau? Hay que estar en la foto finish porque si no, no te quedas en el reparto. Pues un año después de la victoria, Vespasiano envió a la 11ª a Vindonissa, la actual Windisch, en Suiza, en el curso alto del Rin, para sustituir a las legiones que habían hecho las cosas mal durante la revuelta de Julio Civilis, del cual ya hemos hablado bastante también, y los bátavos. Formó parte del ejército que guerreó en la orilla este del Rin el 74, bajo el mando de Gneo Cornelio Pinario Clemens, gobernador en ese momento de la Germania Superior. Unos años más tarde, en el 83, tomó parte en la campaña de Domiciano contra los catos. También permaneció en aquella base hasta que fue transferida a Brigetium, el actual Zdoni, en Hungría, en la zona del Danubio hacia el año 101 después de Cristo, con motivo de la Primera Guerra Dacia. Vamos, podemos decir que es una legión viajera, o que fue una legión viajera, que no quedó quieta ni establecida con una base muy prolongada, sino que se movió bastante y que participó, como veis, en muchos de los conflictos más relevantes de cada gobierno de los sucesivos emperadores. Sí, gastaron muchas cali, muchísimas. Más que nosotros incluso. Ya ves, ¿eh? Pero bueno, no parece que acabara participando en esa guerra, en la primera guerra dacia, como hemos dicho, aunque sí que lo hizo en la siguiente campaña del emperador Trajano contra los mismos enemigos, es decir, que sí que participaron activamente con un papel importante en la segunda guerra que libró Trajano contra esos incansables e infatigables enemigos. Cuando acabó esa guerra, fue acantonada en Oesus y en Durostorum, en lo que sería la actual Silistra en Bulgaria. Una vez allí, sabemos que también envió destacamentos junto a otras legiones de la provincia a proteger las ciudades griegas de Crimea. Eso lo sabemos porque se han encontrado inscripciones de soldados de la 11ª en Charax, cerca de la actual Gaspra, en la anexionada península. En tiempos de la segunda revuelta judía, como veis, activa y participando y moviéndose en todos los jaleos, sabemos que algunas vexilaciones de la 11ª fueron transferidas desde Mesia hasta Palestina para participar en la última fase de aquella guerra. De hecho, hay una inscripción que documenta la presencia de la 11ª en el asedio final de la fortaleza de Betar, el último bastión de los rebeldes de Simón Bar Kokhba. Lo recordaréis del programa que hicimos también sobre la segunda revuelta judía, que explicamos los detalles, que hablamos de esos refuerzos que llegaron a última hora, entre los cuales, pues como decimos,
hubo vexilaciones de la undécima. Os invitamos también a que, si no os lo recordáis o si no lo habéis escuchado, pues que os paséis un poquito por esa segunda revuelta judía, porque el programa que hicimos fue bastante interesante. Creo que lo hicimos con Gerión de Contestania, ¿verdad, Arnau? Lo hicimos con él. Sí, si no me equivoco, sí. Al menos ahí lo tenéis y consultarlo si queréis, aunque nosotros lo recomendamos, evidentemente. Y quien dice la segunda revuelta judía, pues que escuchen ya el de la primera, que también es muy interesante. O sea, hombre, es que una no se entiende sin la otra. Eso correcto, claro. Correcto. O sea, que tenéis ahí capítulos y entregas de Cliófilos por un tubo. Bueno, regresemos a nuestra undécima para ubicarnos en el año 193 después de Cristo, un periodo convulso, una época también de la que hemos hablado largo y tendido en este programa, con esa saga dedicada a los severos. Bueno, nos situamos en el 193 después de Cristo, momento en el que Cómodo fue asesinado, el último de los antoninos, y es cuando empieza un periodo convulso de guerras civiles por hacerse con el trono. Convulso decimos porque fue más longevo incluso que el año de los 4 emperadores, porque aquí hubo tela, hubo mucho movimiento. Pues sabemos que la undécima se encargó de apoyar a uno de los candidatos. ¿Sabéis quién? Pues ni más ni menos que al gran Septimio Severo. Sí, al menos en este caso sí. Escogieron bien. Sí, al menos sí, escogieron el que ganó. Y desde un principio, que eso es mucho sí. También. Pues esta legión sirvió a sus órdenes, a las de Septimio Severo, en su campaña para derrotar a su rival Prescenio Níger, y posteriormente acompañó al emperador el 198 en su campaña contra los persas, que acabó con la toma de su capital, Ctesifonte. Eso le conllevó el epíteto de Antoniniana durante el reinado de Caracalla, es decir, el hijo de Septimio Severo, y Alexandriana en el reinado de Severo Alejandro. En los convulsos tiempos de la anarquía militar, concretamente en los tiempos en los que gobernó Galieno y en el momento en el cual el imperio se escindió en 3 partes, la undécima combatió junto a él contra Póstuno, el gobernante del imperio gálico, aunque no obtuvieron una victoria definitiva. Una victoria que llegaría más tarde, en tiempos de Aureliano. Ya que estamos con el spam, os recordamos que hicimos una colaboración a 3 partes sobre esta crisis del siglo III, esta parte, digamos, este momento en el que el imperio se parte en 3 divisiones. Así que os invitamos también a verlo, porque además en el caso de YouTube quedó visualmente muy trabajado. Pero lo que sí que obtuvo esta legión fue un nuevo reconocimiento, que se pasó también a añadir a sus epítetos los de Pia Quinquem Fideles Quinquem, es decir, 5 veces fiel y 5 veces leal. Aunque no hay pruebas específicas, la 11ª Claudia participó sin duda en las guerras para defender el Danubio contra los enemigos externos, así como en las guerras civiles del siglo III. Decimos que no hay pruebas porque es de lógica, que si estaba estacionada ahí, pues defendería la frontera. Para tiempos del Bajo Imperio, nuestra querida Notitia Dignitatum no hace mención a esta legión, por lo que sería posible que ya no existiera. Aunque encontramos parte de una legión 11ª, sin epítetos, como tropas comitatenses en Hispania y otra con el mismo numeral en el este del imperio, siendo ambas posibles descendientes de nuestra 11ª Pia Fidelis o Claudia. Bueno, una extensa trayectoria militar la que tuvo la 11ª Claudia Pia Fidelis, como veis, una legión importante que jugó un papel destacado en todos los conflictos más relevantes y que posiblemente duró hasta el final del imperio, y quién sabe si no fue una de esas legiones que llegó a formar parte del ejército de Oriente que después heredarían Justiniano, entre otros grandes emperadores. Bueno, una vez explicado lo concerniente o la vida y milagros de la 11ª, pasaremos a hablaros de la siguiente, de la 12ª, conocida con el sobrenombre de Fulminata. Esta sabemos que fue reclutada de la misma manera en la misma fecha que la 11ª, es decir, en la Galia Cisalpina durante el año 58 a.C., obviamente por César, para que le acompañara en la campaña que llevaría a cabo en las Galias. De su participación en el conflicto sabemos que fue una de las que estuvo presente también en el agónico, longevo y en algún momento desesperante sitio de Alesia, digo para los romanos y para los que estaban dentro también, porque fue un poco, como sabéis, un sitio digno de mención y de características épicas. Una vez acabada la larga guerra,
la duodécima se metió de lleno en el siguiente conflicto armado en el que César se vio envuelto, en la guerra civil subsiguiente que libró contra, podríamos decir, la facción menos popular y más optimate del Senado, la cual pues estaba encabezada por su antiguo socio de gobierno, el gran Pompeyo. Tras aquella guerra fratricida sabemos que la legión parece ser que fue disuelta, aunque pocos años después, como le sucedió a la 11ª, aparecieron en escena 2 legiones con el numeral 12. Una formaba parte del ejército de Marco Antonio y la otra del de Octaviano. O sea, como veis, aquí duplicidad de los 2 candidatos a hacerse con el poder. La del primero, la de Marco Antonio, se diferenciaba de la otra porque tenía el sobrenombre de Anticua, lo que sugiere que quizá fuera esta la que César reclutó en su día. Por su parte, la duodécima de Octaviano también adoptó un sobrenombre para diferenciarse, en este caso el de Paterna, que podría referirse a varias cosas. Tenemos varias hipótesis. Se podría referir en primer lugar a la Legión del Padre, haciendo una clara alusión a Julio César como tío de su comandante. Otra teoría nos hace pensar que quizás lo de Paterna podría referirse al término de nativa, lo que podría estar relacionado con el reclutamiento que se hizo en la zona de la Galia Cisalpina en su momento. También, como tercera opción, se especula que podría provenir del título de Pater Patriae que se le otorgó a César siendo dictador. Tras la batalla de Actium tan solo quedó una de ellas, o tal vez Octaviano decidió fusionar los restos de ambas para crear una. Acerca del apelativo de atronadora o de fulminata, no disponemos del momento exacto en el que le fue concedido, al igual que la adquisición de su emblema, el rayo de Marte, aunque en el siglo II hay constancia del uso de ambas cosas. Durante los primeros años, la legión estuvo destinada en Egipto junto a otras 2 más, aunque para el año 14 de nuestra era ya estaba ubicada en Siria junto a la Sexta Ferrata en la base permanente de Rafanea. Durante el año 62 y bajo el mando de Calavio Sabino, la legión fue enviada a Capadocia para participar en una campaña que el gobernador Cesenio Peto emprendió contra los partos y los armenios en la provincia de Armenia, aunque esta acabó, como ya hemos visto, con muy mal resultado. Parece que muchos de los integrantes de la legión estaban ya muy cerca de cumplir sus 20 años de servicio y por ello la unidad contaba con menos efectivos de los que tendría que tener. Bueno, cosas que pasan en la Legión, después de tantos años combatiendo, pues oye, también la gente se cansa y ve el final o la luz al final del túnel, ¿no? Sobre este tema, pues el propio Tácito ya dijo que la Legión sufría de debilidad numérica. Y estando tan cerca de la jubilación, obviamente muchos de los que participaron parece que no mostraron excesivo interés por entablar combate contra los partos. Sabemos que tras ser derrotados por los enemigos en la batalla de Randeya, la duodécima inició su retirada de Armenia, aunque fue interceptada por los enemigos junto con la cuarta escítica, de la cual ya os hablamos en su día, y fueron obligadas a rendirse de una manera, podríamos decir, que un poco humillante. Tras aquello, el nombre de la legión y su honor quedaron manchados por la actitud, podríamos decir entre comillas, un poco cobarde de esos soldados. 4 años más tarde, en el año 66 después de Cristo, la duodécima fulminata participó en la expedición punitiva de Cestio Galo contra Jerusalén en el marco de la Gran Revuelta Judía, de la primera Gran Revuelta Judía de la que os hemos hablado antes y que podéis escuchar el audio para entrar en más detalles. Como ya sabréis, los romanos se vieron obligados a replegarse sufriendo pues cuantiosas bajas. La duodécima fue una de las más afectadas y llegó incluso a perder el águila ante la acometida de los rebeldes judíos. Esa sí que sería una gran mancha en el historial de la legión que tardaría mucho tiempo en olvidarse, porque ya sabéis que el águila era el emblema, era la clave, era, bueno, podríamos decir la columna o el eje vertebral de todas las legiones, y perderla pues era un acto bastante deshonroso y acostumbraba a ir o a manchar el historial por muy bueno que hubiese sido hasta ese momento. O sea que una falta como esa era, vamos, una mancha en el expediente, como diríamos hoy en día. Aunque Vespasiano no la utilizó en sus operaciones contra los judíos, en esa misma guerra, en la segunda fase de esa guerra, sí que sabemos que su hijo Tito, que estaba con él en Jerusalén, la hizo servir o se valió de ella en el año 70 durante el asedio y toma de la capital de los judíos. Fue una de las 4 legiones completas que formaron parte del largo sitio que acabó con la toma de la ciudad. Durante aquella campaña, la fulminata operó bajo las órdenes de un tribuno, ya que ningún legado quiso dirigir a una legión que había sido mancillada con la pérdida de su águila.
también por un tema de egoísmo, nadie quería una mancha en su expediente. Claro. Tras la conquista de la ciudad, la Capadocia fue una nueva provincia romana y Vespasiano recompensó a la Fulminata cuartelándola en Melitene, dejándola como legión provincial. En el 75, la 12 Fulminata estuvo en la zona del Cáucaso, donde el emperador Vespasiano la envió para prestar apoyo a los reinos aliados de Iberia y Albania. La legión estaba probablemente en Armenia durante la campaña de Trajano del 114, acabando con la anexión del reino. El 135, comandada por Adriano, participó en la exitosa campaña que llevó a cabo el general contra los invasores alanos en la pequeña Armenia, y ya en tiempos de Marco Aurelio fue movilizada y trasladada hasta el Danubio para participar en las guerras marcómanas que libró este emperador. Concretamente luchó contra la tribu de los Cuados, y fue precisamente en este momento, en el 174, cuando, combatiendo bajo una intensa tormenta, la legión venció, otorgándole al emperador una victoria clave para el desarrollo de la guerra. Fue entonces cuando el emperador le concedió de manera oficial el emblema del rayo y el sobrenombre de Fulminata. Es decir, es muy probable que ya lo tuviera de forma oficiosa antes, pero aquella acción, casi de muestra de favor de los dioses, sí, fue la que se lo concedió de forma oficial. Así sabemos que en el año 175 tuvo lugar la revuelta de Avidio Casio contra el gobierno de Marco Aurelio en Oriente, ¿no? Y la legión se mantuvo leal y por ello fue recompensada con el título de Certa Constans, es decir, segura y constante. En las guerras civiles que tuvieron lugar tras la muerte de Cómodo, es decir, en el año 193, la duodécima se alineó junto a Prescinio Níger, que como ya sabéis fue derrotado por Septimio Severo, así que podemos deducir que escogió mal, a diferencia de la undécima que se posicionó del candidato vencedor. Quedó acantonada la duodécima en la frontera oriental durante mucho tiempo hasta que fue derrotada por los persas de Shapur, primero en la batalla de Edesa, o sea, la misma aquella en la que fue capturado el propio emperador Valeriano y que supuso un momento de crisis con ese momento de los tres imperios. También está ubicada en ese podríamos decir, ese periodo de crisis, dentro de ya un periodo propio de crisis, porque era el periodo de la anarquía militar. Tras aquella derrota, el control de la parte oriental del imperio, sabréis, los que habéis escuchado los audios, que cayó en manos del reino de Palmira, que hizo de tapón contra los persas a la vez que se escindía de la propia Roma. Sabemos que la Fulminata estuvo bajo las órdenes del rey Odenato de Palmira durante algún tiempo. Queda constancia que en tiempos de Diocleciano, la legión participó en las guerras contra los sasánidas y tras la victoria romana quedó asentada de nuevo en Melitene, al menos hasta el siglo V después de Cristo. La Notitia Dignitatum sitúa a nuestra legión en la zona de Armenia al menos a finales del siglo IV, junto con la 15 Apolinaris, a la cual ya llegaremos. Se supone que ambas legiones ya estaban reducidas por aquel entonces al papel de unidades de control fronterizo, vaya, lo que venía a ser llamado los limitanei. Así que no se descarta que con el paso del tiempo acabarán adscritas al ejército del Imperio Romano de Oriente y que sirvieran bajo las órdenes de los nuevos emperadores. Antes de finalizar con esta legión, nos gustaría relataros un episodio que es al menos curioso, que suele atribuirse a algunos de los componentes de esta legión y que va estrechamente relacionado con la persecución de los cristianos. Y es que, en palabras del obispo Basilio de Cesarea, pronunciadas en una homilía sobre unos mártires, nos relató que estos fueron un grupo de legionarios de la Fulminata. Resulta que fueron perseguidos por el emperador Licinio cuando éste gobernaba la parte oriental del imperio, allá más o menos por el 316. Parece ser que un grupo de 40 legionarios que habían reconocido abiertamente profesar la fe cristiana fueron condenados por el prefecto a estar desnudos toda la noche sobre las heladas aguas de la laguna de Sebaste, en la provincia de Armenia Minor. Vaya un castigo, un martirio. Resulta que entre estos 40 hombres, de todos estos 40 legionarios, uno de ellos no pudo soportar el castigo y abandonó a sus compañeros del martirio, dirigiéndose a los baños calientes cerca del lago que habían sido preparados para quien quisiera renunciar. Llamadlo tonto a este también, no dejó la fe de lado, ¿no? Y prefirió darse un bañito caliente. La cuestión es que uno de los guardias que estaban custodiando a estos mártires, a estos compañeros, se fijó entonces en que sobre los 39 que quedaban aguantando, faltaba uno, ¿no? Que eran 39. Entonces, parece ser que sobre ellos, sobre este grupo de legionarios, comenzó a aparecer un brillo sobrenatural.
algo místico, algo divino. La homilia afirma que, asombrado por aquello, este legionario se convirtió inmediato al cristianismo, o sea, hizo chas y dijo, uy, ya no soy pagano y ahora soy cristiano. Fue como una iluminación, ¿no? Y despojándose de sus vestiduras se unió a los otros 39. Así el número de 40 se mantuvo constante pese a la deserción del que había acudido a las termas. Al amanecer, los cuerpos rígidos de los soldados, que aún mostraban señales de vida, fueron quemados y sus cenizas arrojadas a un río. Pues sí, al menos tuvieron un poco de calor al final. Sí, bueno. Los cristianos, sin embargo, recogieron los preciosos restos que quedaban de estos mártires que habían dado su vida por la fe cristiana, y las reliquias fueron distribuidas por muchas ciudades a lo largo del imperio. De esta manera, la veneración de los 40 mártires llegó a extenderse y se erigieron incluso en su honor numerosas iglesias. Imaginamos que el que abandonó antes de tiempo se quedó un poco sin esta recompensa divina, ¿no? Mira. Una de las iglesias fue construida en Cesarea, en Capadocia, y fue en esta iglesia donde el obispo Basilio pronunció esta homilía. Bueno, no sé qué pensáis vosotros de este tema. Religiones aparte, podría ser cierto lo de las persecuciones e incluso lo del martirio de los legionarios. Lo del brillo ya nosotros sí, ya no lo sabemos. Es más dudoso, ¿no? Pero... En cualquier caso, nosotros, si os parece, dejamos en este punto el programa de hoy, esperando que os haya parecido interesante y también invitándoos al próximo, para el que ya os avanzamos que hablaremos de las legiones 13 Gémina y 14 Gémina Martia Victrix. Así que esto va de gemelos. Pero nada más. Lo que os decimos siempre, tampoco nos lo vamos a dejar aquí, sino que os pediremos... Es un martirio, ¿no? Es el martirio particular que tienen los oyentes. Todos los oyentes, no os preocupéis que tendréis iglesias a vuestro nombre, pero, eso es. Pero en un tiempo futuro. Así que nada más, como siempre os pedimos, suscribíos si os gusta nuestro contenido y queréis saber nuestras novedades. En YouTube, como siempre, dale a la campanilla para que os avise de los vídeos nuevos que vamos sacando. Y como siempre, en comentarios nos podéis dejar ideas concretas que tengáis, alguna propuesta sobre un tema en concreto que os guste más o que os interesaría que os contásemos algo, como también vuestras valoraciones o críticas incluso, siempre con educación y críticas constructivas. Así que nada más, nos podéis encontrar en las redes sociales y, como siempre os decimos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.